como ven, seguimos en la ponencia con distintas dimensiones de problemáticas y otras actividades, pero ahora creo que vamos a ir a un tema diferente, con José Cisneros, donde nos va a hablar de para qué sirven las Ya sé que ya están cansados, voy a tratar de ser muy, voy a platicar un poco de lo que se trata. Lo que yo les presento aquí es un avance de una investigación que soporta mi año sabático. Este trabajo forma parte de un texto que todavía tiene muchas tareas pendientes, pero he querido compartirlo con ustedes. Lo primero que yo hago es, cuando presentaba en el área, para mí era muy importante, pues yo pertenezco al área de educación, cultura y servicios sociales. La primera pregunta que surgió es, bueno, ¿qué hace en el área de educación un tema de educación? Bueno, obviamente está relacionado con la cultura, que hay una serie de elementos que le van constituyendo su significado, sus importancias en términos culturales. Y particularmente este tema porque otros más ya los he trabajado el tema de educación y nutrición, etcétera, que además es un tema que durante muchos años me ha llamado la atención. Entonces eso me ha permitido cada vez irme, digámoslo así, con toda humildad, tratar de hacerme especialista, que es un tema todavía mucho. Y bueno, aquí lo que voy explicando es cuáles son los ejes, cómo es que se articula específicamente a las líneas de investigación y a los propósitos del área de educación. Y ahí pongo tres categorías que son muy importantes, donde voy explicando cómo cada una de ellas está articulada al propósito de un trabajo que es analizar el proceso de la formación social y la condición actual de los penales en México. Quiero hacer un acercamiento, conocer la realidad social de manera específica, ¿no? Sobre todo porque en el último sexenio el problema de la profesionalización y la inversión que se ha hecho en materia de seguridad es mucha, y los índices de criminalidad como ¿no? Y ahí estoy explicando prácticamente cómo se va dando, y a partir del Programa Nacional de Seguridad que constituye parte del convenio con Plan Mérida y la creación de nuevos centros penitenciarios, tienen como propósito tareas readaptativas, pues unos planteamientos educativos, una cosa que me parece muy interesante, que son las aldeas universitarias, las comunidades laborales, que es algo que pues está pendiente porque no lo voy a tocar, porque lo he visto ahora. Yo creo que eso lo voy a dejar para después, porque mi propósito es aquí particularmente yo pregunto tres interrogantes, ¿no? Uno es ¿por qué castigar? ¿no? ¿Cómo dignificar la vida del sujeto y del castigo? ¿Con el castigo? Porque se supone que uno de los propósitos que tiene el gobierno federal, al haber concesionado, hoy tenemos ya 9 centros penitenciarios concesionados a privados que están funcionando.
Bueno, la primera pregunta es, ¿y el Estado dónde está? El Estado es el que es garante del monopolio, del ejercicio del poder, ¿no? Y bueno, si el castigo es uno de los elementos constituyentes propios y autónomos que el Estado ejerce una responsabilidad, bueno, pues hoy lo delega a terceros. Y la otra es preguntarme si efectivamente es verdad que la salida para solucionar el peso económico y recuperar el papel legitimado del uso de la fuerza y la cohesión física de la pena está en la privatización de la fuerza, que es particularmente bueno. Después expongo la metodología, al igual que hace muchos años, algo que no me gusta reconocer que hubo en los gobiernos panistas, es que tuvimos mucho más acceso a información. Hoy nuevamente por el COVID es mucho más difícil volver a acceder a información. En el gobierno panista yo accedí a muchos expedientes, hoy otra vez están clausurados, prácticamente no hay ninguna posibilidad, salvo lo que se filtra y se verifica. Entonces aquí un poco plantear la idea de cómo hoy la prensa se ha vuelto un instrumento muy importante, es un insumo para muchos investigadores, porque es la primera fuente que podemos ver a ¿no? Y la otra es que me procedo a hacer entrevistas que voy incorporando como resultado también de la opinión de mis colegas en el área. Hay por ahí algunas cosas que voy trabajando. Bueno, y continúo y trabajo este concepto que yo llamo a la prisión. La prisión para mí es un concepto bisagra. ¿Por qué es un concepto bisagra? Porque aglutina tanto la violencia como la delincuencia. Solamente lo podemos ver a través de este fenómeno que articula dos elementos, ¿no? Lo interesante de esto. Bueno, voy tratando de explicar cómo se va dando este concepto y qué relación tiene con otros elementos. Y después, para ello, explico también cómo el crecimiento de la población penitenciaria en buena medida ha contribuido a esa falsa idea de la crisis de las prisiones, que fue la que sostuvo y la que generó pues, toda una transformación de la población penitenciaria. Sin embargo, la población penitenciaria y la prisión como tal juega una función social muy importante, ¿no? Más allá del esquema de los legalismos de los que hablaba Michel Foucault. Y aquí podemos ver cómo justamente en el sexenio de Calderón, que es el concepto, pues las detenciones fueron creciendo, ¿no? Tengo ahí algunos documentos y algunos testimonios en donde a los policías por día se les pedía remisión, era una cuota, ¿no? Pase lo que pase, tenían que remitir cierta cantidad de personas. Es un poco lo que pasa también en el Distrito Federal, la cuota todavía sí, en ciertas delegaciones es importante, ¿no? Después voy un poco mostrando esta población y el crecimiento. Ustedes pueden ver ahí la capacidad instalada, ¿no? El gobierno municipal tiene 91 centros penitenciarios, ¿no? El gobierno federal tiene 12, el Distrito Federal tiene 10, y los gobiernos estatales tienen 318. Hoy ya contamos con 471 prisiones, ¿no? Y están todavía en proyecto 20 más concesionadas desde luego. Ustedes pueden ver la sobrepoblación que tenemos, como para entender por qué el esquema de la prisión, ¿no? Por qué el esquema de la crisis de la que se habla. Después un poco voy tratando de ir demostrando cómo ha habido una historia muy interesante a lo largo del castigo, y la prisión siempre ha sido, digamos así como dice Norbert Elias, obviamente un problema civilizatorio, siempre ha estado ahí, ¿no? Yo tengo que, si hoy mismo la prisión dejara de existir, pues casi de manera inmediata habría otra institución que cumpliera su papel, ¿no? Porque se constituye un elemento central de la propia sociedad. Y bueno, ahí un poco voy planteando, y después subrayo cómo esta denominada crisis es el resultado de una medida de la lucha contra el narcotráfico, porque ella aceleró el proceso de crecimiento de la población. Ustedes saben cómo la prisión concentra, sirve también las veces para hacer limpieza social, ¿no?
no tengo aquí una tabla, pero tengo una tabla donde he hecho un seguimiento escrupuloso. Y tenemos ahí nada más tengo datos, tenemos ahí cuántos muertos, cómo se han dado, cuántas drogas se dan. El último caso fue el de un director que acaban de quitar en el reclusorio sur. Poco se dice de esto, porque pues, en el patio central se escondía, se enterraba marihuana, ¿no? Como comúnmente en la cárcel es común encontrarlos diciendo que venden alegrías, ¿no? O uno dice, bueno, pues yo ingenuamente la primera vez que vi no tenía hambre, la verdad, no mucho tiempo. Cuando alguien me dice, no, la alegría es un churrito, ¿no? Un pedazo de cosa, una tabla. O sea, no pasa nada, es rápido. Ellos tienen un refrán que dice, si te subes al camión, ya no te bajas, ¿no? Esa es la idea de que si empiezas a comer, ya no hay regresión. Y es un poco entendible por la cuestión. Y bueno, esto es platicar ustedes como a partir de este proceso de la criminalización de la pobreza, 79% de los delitos son de fuero común, solamente el 20% son delitos de fuero federal. Dentro de este 20% está pues el narcotráfico en todas sus modalidades, portación de arma pública y homicidio calificado. Después vienen, vean ustedes las edades, ¿no? El 25% entre 21 y 30, el 38% entre 61 y 40, el 27% entre 41 y 50. Quiere decir que a mayor edad cada vez delinquimos menos. Es obvio, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que si ustedes ven la concentración de la población que está ahí, prácticamente son jóvenes. Vivimos en una sociedad de jóvenes, ¿no? La gran mayoría de la población pues, estamos concentrados en esto. Y después ahí vemos, fue un poco el perfil de que ustedes pueden ver, la gran mayoría, ¿no? Se concentra en sujetos que no tienen instrucción. Ustedes pueden ver sujetos que tienen instrucción prácticamente. Entonces, el laberinto de la justicia, ¿no? Es una gran telaraña que está hecho para dejar escapar a aquellos que tienen más, ¿no? Y aquellos que tienen menos son los que realmente quedan. Bueno, aquí tiene un registro a grosso modo. Es insólito, ¿no? Hay casos en donde llegaban comandos, entraban directamente con ellos. En Morelos hay un caso verdaderamente dramático. Un profesor de la ENEP Acatlán, que nombraron director, pues entonces él quiso llegar a poner orden. Y a él lo amenazaron, él finalmente cambió al personal de seguridad, y a los 20 días lo levantaron, y al tercer día regaron su cuerpo por todas las calles de Colorado. Eso no sale en la prensa, pero está en el documento. Entonces, eso es lo que pasa. A través del narcotráfico, gracias a esta política de Calderón, hoy también se convirtieron los centros penitenciarios en un centro de reclutamiento hoy se disputan, ¿no? Los grupos de narcotraficantes, el control de las prisiones, pues porque ahí es un municipio grandísimo. Aquí están los centros que se echaron a andar, y aquí tiene la inversión. Esta inversión la puso el gobierno federal, ¿no? Esa no la puso la iniciativa federal. Digamos, es un estímulo por el que inicia la inversión, y están concesionados a 40 años, ¿no? Para poder operar, con la posibilidad de volver a establecer. Y bueno, ahí voy hablando sobre el modelo inversión que trajo Calderón y en dónde son los rubros donde particularmente están estas inversiones: construcción y financiamiento de infraestructura, mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de equipo de seguridad y servicios penitenciarios como es alimentación, salud. Bueno, el hermano del supersecretario de Seguridad Pública es el que tiene concesionados los servicios de alimentación, salud, su negociazo en realidad. Es un señor que ahora tiene una empresa muy grande en Colombia de seguridad y en Miami, que se llama ¿cómo? No, el hermano de secretario de seguridad de este. No, de Calderón. De García Luna. De García Luna, el hermano de García Luna. Y García Luna tiene una empresa de seguridad.
Y bueno, a partir de eso surgen otras preguntas como estas que me planteo aquí. La cárcel como una institución de control y de operación perdió su función en nuestra sociedad. Yo me pregunto si esto es así. Pareciera ser que es cierto, en la medida que el gobierno ha concesionado de manera privada pues una función particular que solo le compete al Estado, ¿no? La otra es si podemos creer que la privatización de las prisiones es una respuesta viable para hacer valer una función que es responsabilidad única del Estado, ¿no? Y la otra es qué debemos entender por privatización de la prisión. Ellos dicen no se privatizó, solo se concesionaron ciertos servicios. Bueno, si eso no es privatizar, entonces ¿quién dijo las privatizaciones? ¿Qué intereses están detrás de estas propuestas privatizadoras? Bueno, pues hay una serie de grupos muy particulares, ¿no? Me tocó ahora estoy participando en un programa de capacitación de la Policía Federal para certificar la Policía del Pueblo. Entonces, yo metí un proyecto en Toluca, porque había otro en el Senado. Bueno, entonces me dicen, sí, ¿cómo no? ¿De dónde es ella? Me dice, pero ¿y dónde está la firma? Dice, no, es que deben traer el visto bueno de un bien, porque entonces ellos están dando concesiones solo a ciertas personas. Entonces, lo que habíamos hecho antes en las universidades, de poder meter concesiones, ya regresamos a la vieja práctica política venezolana. Y luego me decía, bueno, usted tiene la UAM, pero hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es un proyecto de 3 millones de pesos, pero usted tiene que donar el 50%. Bueno, hay un poco que voy haciendo interrogantes con los que voy avanzando y ahorita todavía digamos que mi trabajo está casi en un 60%, ¿no? Tengo 2 años de sabático en un muchas gracias.